Bonjour tout le monde, buenos días todo el mundo. Ça, c'est une première session franco, bah, pas une première, on en a déjà fait, session franco-español. Esta es una sesión franco-español, entonces no es la primera, hemos ya con el eje territorio, con Juan Luis organizados con otros compañeros de Colombia, con la Universidad Cooperativa de Colombia, de México, diferentes seminarios. Y hoy tengo el placer de estar aquí con vosotros, con los compañeros de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y en primer lugar con mi compañero de trabajo, David Olori. Entonces, ese es el primer seminario del nuevo año 2022 del eje territorio y entorno de vidas, donc de l'axe territoire et milieu de vie. Je donne la bienvenue aux collègues, aux gens du Québec y también a los compañeros de Cali, de Colombia. Ahí también puede ser otra gente de Colombia porque invité también la gente de la Universidad Cooperativa, de la Universidad La Salle, con lo que yo trabajo hace tiempo. Entonces voy a presentar el conferencier, la persona que va a hablar hoy, que David Olori. David es sociólogo e investigador. Una pequeñita cosa. ¿Cómo puede ser que hay gente que no conoce esa crisis? Voy a hablar 30 segundos de qué es crisis. Crisis es el Centro sobre la Innovación Social de la Universidad de Quebec en Montreal y de otras universidades de Quebec. Es un centro de investigación que está en Montreal y, y trabaja sobre el tema de la innovación social y desde un poco de tiempo ha abierto también su perspectiva a toda la cuestión de la justicia social y ambiental. Entonces es un tema que es demasiado, que es de más importante por ese centro. Entonces, es un centro que existe hace más que 20 años. Entonces, es un centro, uno de los primeros centros que trabajó sobre el concepto de innovación social, no solamente en Canadá, pero a nivel mundial. Yo me llamo Marco Alberio, soy sociólogo, he estado casi 10 años, 8 años profesor a la Universidad de Quebec, a UQAR. También soy titular de la Cátedra de Desarrollo Territorial e Innovación Social y hace un año soy profesor en Sociología de los procesos económicos a la Universidad de Bolonia, Alma Mater. A esa universidad que está también David Olori, que voy a presentar. David Olori es sociólogo y es investigador en la Alma Mater Universidad de Bolonia, donde trabaja en el tema de desigualdad y vulnerabilidades socioterritoriales. Cumple su doctorado abarcando, ¿me entiendes? Sí. Sí. Abarcando el tema del post-desastre en la Universidad de Chile, trabajando con organizaciones sociales en el marco de la investigación, acción para la transformación social. Desde el 2016 trabaja con una etnografía larga en el post-terremoto de las zonas rurales de Italia centrales. Entonces, David es el presentador de su conferencia hoy. Hernando Uribe es el discutador de la conferencia de David. David tiene 30-40 minutos para su conferencia. Hernández es el discutador. Hernández Uribe es doctor en ciencias ambientales. El interés académico e investigativo del profesor Uribe ha girado en torno a los estudios urbanos rurales, los conflictos socioambientales, los asentamientos urbanos marginales y la acción colectiva. El profesor Uribe es actualmente director del doctorado en regiones sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y antes ha estado también director del Instituto
del Instituto de Estudio para la Sostenibilidad, IEPS, en el periodo 2018-2019. Y también ha estado jefe del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de diferentes grupos de investigación, sobre todo grupos de investigación en conflictos y organizaciones. Sin más tardar, porque he hecho presentaciones para 10 minutos, voy a dar inmediatamente la palabra a David Olori. Vale, gracias Marco y gracias a todos los asistentes y al Crisis que organizó y para darme esta oportunidad yo hubiese tenido que estar allá en Canadá hoy en día, en esa época, pero no se pudo dar. Ojalá pueda pasar cuando los tiempos eran mejores. Pero por mientras, gracias por la posibilidad de tener esta charla y este confronto con ustedes, esta confrontación con ustedes. Y voy a intentar abarcar el tema que le voy a presentar antes desde le voy a compartir ante que todo el PowerPoint, a ver si funciona. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Yo lo veo también, pero si voy a poner la pantalla entera, no, sí, siguen estando ahí, ya muy bien. Y entonces que lo veo, si de repente se desenchufa el micrófono, me van a poner un cartel a mí también. Para los compañeros de Canadá, David ha hecho la presentación en francés, pero vas a hablar en español, Sí. así está 50-50, todo el mundo está feliz. También hay slide en inglés y en italiano para que estén comprendidas los otros pequeños porcentajes. Y tengo que abrir el chat, no. Vale. Como le dije, como también habló Marco, voy a intentar abarcar el tema del terremoto de la Italia central desde el caso. Entonces, antes le tengo que contar, antes de llegar a las pequeñas consideraciones sociológicas que pudimos hacer, le tengo que contar lo que pasó con el caso, siendo nuestra perspectiva una perspectiva de sociología pragmática. Bueno, ¿dónde se sitúa mi trabajo? Así organicé la charla en los 30 minutos que tenemos. Entonces, antes un enfoque sobre la sociología de los desastres, la catástrofe, luego el caso, las problemáticas que están conectadas con el desarrollo post-desastres y luego una interacción con los asistentes, ojalá. Y bueno, como ustedes saben mejor que yo, todo el tema de la sociología, la interrogación que tiene la sociología con respecto al desastre, comienza con los pioneros. Uno de estos justamente se da por ahí en Canadá, después del desastre de Halifax, Samuel Prince, que es uno de los primeros que se cuestiona el tema de la catástrofe y del cambio social y cómo estos dos elementos están vinculados. Pero estos son los pioneros, ¿no? O sea, las vanguardias quizás, y la disciplina no se conforma como una disciplina hasta que la pregunta no viene directamente desde los ejércitos, sobre todo los de Estados Unidos, en la época del conflicto atómico y de la preocupación para una guerra química. La pregunta ahí a las ciencias sociales es mucho más conectada con lo que tiene que ver lo que pasa después de un desastre puntual y cómo reaccionan las masas, ¿no? Entonces, como digamos, el mandado es muy militar, es muy puntual y tiene que ver más con la psicología de masas que con la sociología y las ciencias sociales por lo general. Más allá tenemos que esperar los años 70 para que lleguen los principios de diferenciación y se introduzcan también el concepto de vulnerabilidad adentro de la disciplina, ¿no? Hasta ahí los desastres se pensaban que eran, bueno, act of God se decía, o sea, un acto de Dios, que paritario para todos, muy democráticos, y en realidad cuando las ciencias sociales introducen el concepto de vulnerabilidad, dicen que no, que los desastres están definidos por las estructuras sociales
y que los grupos que están expuestos similarmente o de forma parecida al desastre tienen consecuencias variables, digamos. Entonces, sí se consolida la idea que el desastre es la fórmula del impacto del fenómeno natural multiplicado por la vulnerabilidad, ¿ya? Y bueno, también se deconstruye el desastre y se posiciona dentro de un ciclo social que comienza con la percepción de riesgo, pasa por el empate y termina con la reconstrucción. Y aquí adentro sí se pueden desarrollar mejor todos los conceptos que en estos mismos años en la sociología y en las ciencias sociales por lo general se están desarrollando en el debate. Entonces los temas de la desigualdad, los temas de la vulnerabilidad conectados sobre todo con la situación socioeconómica de las personas. También se abarca el tema de la vulnerabilidad como un factor, como un hecho relacional, como algo que sí viene de antes, que sí tiene consecuencias en el después del impacto, pero sí también se desarrolla en la misma emergencia. Entonces, ahí el concepto de vulnerabilidad va a ocupar un espacio más grande de lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Hasta los años 90. Hay mucha literatura sobre eso, ustedes lo saben seguramente mejor que yo. También hay la red de estudios en desastres en Latinoamérica, y el tema está muy desarrollado en el continente americano, mucho más que en Europa y en Italia. De hecho, en Italia lo que seguimos viendo en la televisión es el mapa con respecto a los terremotos, es el mapa de riesgo, de riesgo geofísico, el riesgo del movimiento de la Tierra. Y todavía en las estructuras que gestionan la emergencia no están involucrados cienciados sociales. Seguimos viendo esta mapa que sí encuentra el mayor riesgo sísmico en la columna central hacia el sur de Italia, ¿no? En la zona de montaña, en la zona rural. Con unos colegas de otra universidad, de la Universidad de Milán, aplicamos una perspectiva macro para intentar modificar esa postura que teníamos en Italia de no considerar el elemento social. Entonces aplicamos una técnica que desarrolló una geógrafa que se llama Susan Cutter, que es estadounidense, que pero tiene una perspectiva muy macro. La voy a hacer muy rápida porque simplemente para definir el mapa de la sismicidad, de riesgo, de la vulnerabilidad frente a los terremotos, englobamos factores sociales. Entonces mapamos el factor de edad y el factor del desarrollo socioeconómico. Aquí se ve desde el sur hacia el norte la diferencia que Italia tiene en ese tema de socioeconómico, digamos. El factor de la educación está vinculado con lo de la ciudad, y lo de la entropización. Eso, claro, son digamos, estándares muy estadounidenses, pero teníamos la necesidad de meter al debate el tema de lo social adentro de la calculación de riesgo. Entonces sí se dio este mapa de la vulnerabilidad social, que como ven cruzan todos los elementos que habíamos mapado en términos macro, y esta cruzada con lo de riesgo sísmico, el riesgo de los temblores, dio un mapa más, digamos, menos geofísico, más vinculado también al tema de las ciencias sociales, ¿no? Mezclando aquí digamos, la vulnerabilidad sociales con el riesgo que la Tierra tiemble.
justamente en esa zona yo trabajé en el terremoto que hubo en Chile, intenté trabajar en lo de Haití y no se dio porque, bueno, hubo un tema de visas y la zona estaba controlada por el ejército de Estados Unidos y en esa época no dejaban pasar. Y trabajé en lo de Chile por mucho tiempo y cuando volví a Italia, justamente en el 2016, sí pasó también los lugares donde había crecido. Entonces, ¿qué son justamente lo de aquí? Lo que aquí están dibujado en rojo, no sé si se ve la punta estos centrales de aquí. En el 2016, sí, en esa zona, esta región cruza 4 regiones, que es grande más o menos como Luxemburgo, y que es una región amplia de Italia, sí se dio una serie de temblores que afectó esas zonas que eran alejadas de las ciudades mayores, pero llenas de pequeños pueblos y antiguas ciudades. Y es una zona que, como vamos a ver, es muy vinculada a lo rural y fue completamente arrasada por el desastre. Y 140 alcaldías, 140 municipalidades fueron desalojadas y alrededor de 50.000 personas no pudieron volver a vivir en las casas. Entonces, y esto pasó hace 5 años y el ritmo de la gente que ha vuelto a las casas todavía es muy bajo. Y bueno, desde aquí empezamos con un proyecto de investigación que intentaba abarcar el tema científico desde una perspectiva militante, desde un intento de activación para la transformación social. Entonces, constituimos un grupo a empezar desde las brigadas de apoyo voluntarios que en esos meses estaban trabajando con el tema de los abastecimientos y lo transformamos en algo que iba a trabajar como un equipo de investigación social. De hecho, después de 5 años, lo que está seguro es que este grupo, que es un grupo autogestionado y que está desvinculado de las mayores centros de investigación, es el único que tuvo la continuidad de trabajar los 5 años. Y lo que hizo fue analizar la gestión de la emergencia, ¿no? Y lo que pudimos ver es que por mientras que se esperaba que las propiedades más dañadas, ¿no? Las más afectadas, volvieran a ser reconstruidas, porque en Italia, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, o de algunos países de Latinoamérica, sí, el Estado cumple el rol de reconstruir las casas de los afectados después de los desastres. El Estado ofreció soluciones temporales, ¿no? Por mientras que las casas no se solucionaban, por mientras que la reconstrucción no empezaba. Y lo que pasó es que ofrecía casas de emergencias como estas, solo la de un piso, la de 2 pisos nunca existieron, y más bien eran containers, fundamentalmente pintado bien con flores, pero sustancialmente eran containers y que presentaban unos cuantos problemas. Y los demás, por mientras que no llegaban estas casas, la gente tenía 2 posibilidades. La primera era una contribución económica directa y esta favoreció fenómenos de desplazamiento de las personas a según de su capital. La gente que justamente no tenía mucho capital ahorraba el dinero para cumplir con las funciones básicas. Los que tenían más capital sí se alejaban de la zona. Y la otra solución es la de los hoteles.
La mayoría de las personas, de hecho, fueron desplazadas hacia la costa, hacia la playa, hacia el mar, donde sí estaban estructuras turísticas que pudieron alojar toda esa gente. Sí, la idea es buena para la primera temporada. A lo largo genera una serie de problemas que nosotros pudimos verificar en términos de salud. Por ejemplo, este es el mapa de los lugares de donde venía la gente hacia donde venía trasladas. Y, y este es el mapa de ese desplazamiento, de donde la gente fue sacada y hacia donde, digamos, fue desplazada. Eso generó, como decía, problemas de salud. Nosotros pudimos verificar un aumento de los medicamentos conectado con la dieta que hacían, porque en los hoteles comían en los comedores, digamos, colectivos, y también en términos de ansiolíticos y otros consumos que no pudimos verificar numéricamente, cuantitativamente, pero sí se dio en la observación cualitativa los consumos de drogas y alcohol, que naturalmente aumentaron en esa temporada. También hubieron otras soluciones que pero no faltaron de generar problemas parecidos. Por ejemplo, cuando los hoteles se acabaron, construyeron campamentos de containers colectivos, así con comedores colectivos y servicios higiénicos colectivos, y se dieron los mismos problemas que habían en los hoteles, pero amplificado por el tema de ser una estructura temporal y por el tema sobre todo de la promiscuidad, ¿no? Entre edades y entre géneros. Y de hecho, este fue el mapa de la distribución de esta solución, y solo después de un año solo quedaban unos cuantos pocos. El único que queda es este que se ve en el video, que tiene alrededor de 300 personas viviendo. Es lo que queda en una ciudad que es la más industrial de toda el área que estamos hablando, donde trabajan sobre todo los migrantes. De hecho, en estos casi 300 cupos en los containers, el 91% de las personas son extranjeros. Entonces esto nos hace reflexionar sobre la marginalidad de la propuesta, ¿no? Que solo funciona solo para quien no tiene otra posibilidad, justamente porque no fueron el 90% extranjeros los afectados por el terremoto, fueron de todo tipo, pero la proporción entre italianos y extranjeros era justamente al revés. También hubo otras soluciones, que fue la de comprar las casas y adquirirla al patrimonio público, pero también ahí funcionó la misma lógica de desplazamiento hacia la costa. Y bueno, todo esto que analizamos terminó en un libro que fue el primer libro sobre la gestión de la emergencia desde una perspectiva crítica. Claramente se llama Sul fronte del sisma, que significa, sí, en el frente del terremoto, y una encuesta militante sobre el post-desastre en el Apennino Central. El Apennino Central sí son esa cadena de montes que está ahí en el medio. Y esto para presentarle los hechos muy, muy rápidamente, porque no quiero perder tiempo en explicarle algo que nos lleva 5 años de actividades y con la población, pero sí tenía que darles algunos elementos para pensar a las propuestas sociológicas que hicimos como análisis, ¿no? Digamos que podemos individuar 3 campos de conflicto, ¿no? El primer es el nivel del tiempo, ¿no? El nivel temporal, donde se indica una doble tensión que se puede resumir en 2 pares, ¿no? En 2 parejas, la parada-aceleración y la temporalidad-permanencia. Para muchas personas, especialmente los desplazados y las familias, el terremoto corresponde a una suspensión de la vida real, ¿no? Consumida en un tiempo vacío marcado por ritmos existenciales muy mínimos, ¿no? Como esperar en un hotel en la playa que empiece la reconstrucción a unos 200 kilómetros.
y una suspensión que en muchos casos coincide con la medicalización del malestar, como vimos, y a veces es justificable, pero en una perspectiva alineada con una visión gubernamental, menos, ¿no? Porque aquí se interpreta el malestar en términos de una patología sobre la que intervenir técnicamente y no como un hecho social que está conectado con la gestión de la emergencia. Al mismo tiempo, pero, el periodo que sigue el desastre ha supuesto una precipitación de los acontecimientos, ¿no? Entonces, una aceleración. Para algunos es un tiempo suspendido, para otros es una aceleración. Entonces, una aceleración de los procesos que pero ya estaban en marcha, ¿no? Se han visto acelerados por las medidas aplicadas para responder a la crisis, pero ya estaban en marcha, ¿no? Esto es lo que ocurrió inmediatamente en el caso del despoblamiento de la sierra a favor de la costa de la ciudad, que pero era un proceso que ya se venía, ¿no? Se venía de mucho tiempo, pero la gestión de la emergencia le dio un impulso irreversible, ¿no? También es el caso, la aceleración, también es el caso de otras tendencias que sí caracterizan las zonas rurales de los Apeninos centrales, que, como por ejemplo el envejecimiento de la población, que está estrechamente relacionado con la despoblación, y el empobrecimiento. Estas son zonas muy pobres con respecto a la media nacional, ya hablamos de eso, ¿eh? Bueno, aquí sí jugó un rol central el tema de las acciones de apoyo material y financiero a las actividades agropecuarias, ¿no? Como, sí, a todo lo que estaban conectados con el trabajo en el campo. En ese contexto que ya estaba marcado por una brecha progresiva, ¿no? Una separación entre las pequeñas empresas familiares y las medianas grandes, que con respecto a su capacidad de alinearse a las políticas nacionales y de la Unión Europea, la intervención posterior a la emergencia amplía esa separación, esa brecha entre los que puedan interceptar las oportunidades y entre los que carecen de los medios y a veces incluso de la cualificación formal para acceder a esos tipos de ayudas, ¿no? El segundo par temporal, lo de la temporalidad y de la permanencia, marca la clásica ambivalencia de la gestión pública de las emergencias, ¿no? Por un lado, la precariedad se refiere a una condición incómoda pero elástica, por otro lado tenemos la durabilidad, ¿no? O sea, que significa comodidad, pero también significa inmovilidad, costos y costosos trabajos de reparación, ¿no? Entonces el dilema se agudiza cuanto más dura la transitoriedad, pero es un tema clásico de los post-terremotos italianos sobre todo, ¿no? Esa ambivalencia entre esos dos tipos de gestión de la emergencia. Precisamente este carácter imperecedero el que devuelve el problema al nivel de la soberanía comunitaria, por tanto, a la agencia del sujeto, ¿no? Y no al nivel sociotécnico, que entre tanto había mejorado una gran medida y acumulado experiencia. El otro nivel que sí es interesante ir a ver es el nivel espacial, que se despliega entre la proximidad y la distancia, ¿no? Muchos de los problemas que hemos individuado remontan a la gestión centralizada burocrática de las intervenciones, ¿no? Tanto a nivel normativo como en las soluciones técnicas, siempre muestran poca consideraciones de las peculiaridades de los lugares, ¿no? De lo que se llama conocimiento local. A veces hasta llegar al ridículo de algunos niveles de planificación descendiente, ¿no? De la verticalización de la planificación, algunas cosas llegan a ser ridículas, pero por lo general la polaridad espacial ofrece una clave para entender la relación entre los lugares y las entidades más o menos distantes, ¿no? Como los otros actores en el campo. Las regiones, los ministerios, los organismos técnicos, las grandes empresas, que también participan a iniciativa específica, ¿no? A pesar de la variedad de los actores en el campo, la impresión que nosotros pudimos sacar es que el diseño de las intervenciones
Es donde prevale una lógica abstracta más funcional a las necesidades y al objetivo de los proponentes de las acciones de ayuda, más que a los destinatarios, ¿no? y a la característica de los contextos de aplicación. Por último está el tema de la organización social, ¿no? Se prefiere actuar directamente, como transferir recursos a los beneficiarios, y la lógica imperante sigue siendo quello della intervención por, digamos, salpicadura, ¿no? Una vez por cuando. O el tratamiento uniforme de situación parametrizada sobre indicadores formales o fácilmente formalizables, como por ejemplo decidir de dar una contribución para que la gente arriende casa. Por ejemplo, esto, obviamente arrendar al comienzo, los primeros meses, sí tiene sentido dar la cifra igual a todos, pero después de 5 años seguir teniendo la misma cifra, el mismo dinero para todas las personas sin diferencia de clases, obviamente genera otras desigualdades, porque hay quien no ha perdido el trabajo, quien sigue trabajando, quien no perdió su situación y quien sí está en situación de riesgo socioeconómico. Así que si el Estado otorga la misma cantidad de dinero, sí está produciendo desigualdades. Y quizás si yo también se me desenchufó el micrófono o no. Está funcionando todo, ¿no? Está funcionando, vale. Porque no tenía... Ya. Y con este enfoque, claramente, nuestro equipo de investigación intentó contribuir al dibattito científico, sacando a la luz algunos resultados de la investigación de campo, aunque desde una posición liminar, porque lo que hicimos fue un trabajo científico sin el apoyo de entidades académicas, ¿no? Muchos de nosotros trabajaban de precarios adentro de las instituciones académicas, pero nunca hubo algo organizado. Y a pesar de eso, a pesar de la contribución académica, también intentamos activar procesos de transformación social y de empoderamiento. Formamos comitados, hicimos muchas presentaciones públicas, alrededor de 200 presentaciones, hicimos documentales para que lo que estamos estudiando se transformara en algo más menos autorreferencial de la publicación científica, pero también estábamos metidos dentro de una propuesta metodológica, ¿no? Y, a ver, estamos llegando al tema del desarrollo, ¿no? Porque antes de llegar a esto, lo que tengo que contarle es que algo que pudimos sacar como resultado de nuestra primera investigación fue la análisis de la verticalidad de la gestión de la emergencia, ¿no? Como ojalá me haya hecho entender antes. Útil porque se consolida también en el horizonte del desarrollo de la línea de despojo del autogobierno, ¿no? El estado de excepción como característica de la normativa de emergencia se expande e impregna el tiempo posterior a la catástrofe. En la gestión de los desastres, todos sabemos que suele primar la toma de decisiones, lo que a veces lleva a un estado de excepción, ¿no? Entendido como un momento en el que la ley se autosuspende, está vigente sin aplicarse, dejando el campo abierto a la toma de decisiones soberanas, ¿no? Pero lo que nosotros hemos deducido de este tipo de experiencia es más parecido a lo que está pasando con la pandemia. De hecho, no es la suspensión de la norma en sí, sino su proliferación excepcional, ¿no? Bajo el signo de una burocratización y tecnificación que sacan el espacio a la acción propiamente política, ¿no? Porque en el sentido en la cual lo ocupa Rancière, por ejemplo, ¿no? La gobernanza absoluta, la administración como tal, y está totalmente despolitizada. En otras palabras, no es la decisión la que se ajusta a la norma, sino que esta es la que se confunde con aquella, ¿no? Con la norma.
Por supuesto, la despolitización es el acto más político imaginable porque se oculta el elemento de elección que está debajo de la cuestión más técnica, ¿no? La cuestión más técnica siempre tiene una ideología política por debajo, ¿no? Pero siendo técnica no es cuestionable. Y la dispersión de la intervención, en digamos, riachuelos que son individualmente racionales y justificables, pero totalmente acéfalos, ¿no? Sin cabeza, o más bien perteneciente a una lógica necesitadora, ¿no? O sea, que se necesita que se haga así, se ha ido imponiendo en todas las partes del gobierno de las cosas y de la vida en la emergencia, ¿no? Y esta forma une la gestión de la postemergencia con el largo tiempo de la recuperación. O sea, este modelo de gobierno, muy técnico, muy despolitizado, es lo que es el fil rouge, es el hilo rojo que nosotros hemos podido mirar entre la gestión de la emergencia y el tiempo de la reconstrucción, donde también está el tema del desarrollo económico de las zonas rurales, ¿no? Aquí el sujeto desaparece, está volatilizado entre los procesos de desplazamiento post-emergencia y el bosque de dispositivos normativos que invalidan cualquier intento de remontar una infraestructura social. Yo la llamo la tabula rasa, ¿no? Que en latino es la mesa vacía, digamos, el campo arrasado. Donde también juegan un rol, importante las ciencias sociales. Porque si ampliamos el marco, ¿no? Y contextualizamos el escenario dentro de lo cual está esta fenomenología del renacimiento de las zonas rurales de Italia, o sea, un fenómeno que ha empezado a llamar área interne y surgieron muchos estudios sobre las zonas rurales, nos damos cuenta de que las ciencias humanas y sociales juegan un papel importante en sancionar, en afirmar que las zonas rurales están muertas, ¿no? Para sancionar el cero térmico de las zonas rurales italianas. Si vamos a hacer un estado del arte, de la literatura, de las ciencias sociales sobre que se ocupan de la sierra, de la montaña, de lo rural, nunca vamos a encontrar las cuestiones estructurales socioeconómicas. Nunca vamos a encontrar el abandono de la propiedad inmobiliaria, la fragmentación de la propiedad privada, la agricultura residual, el tema de la protección ecológica, el tema de las políticas agrícolas de Unión Europea. Nunca vamos a encontrar el tema de la explotación, nunca vamos a encontrar el tema del gasto público, el deterioro de los servicios básicos, la explotación de los bosques, los servicios ecosistémicos, todo eso nunca está. Siempre hay un sobredimensionamiento y un énfasis excesiva casi en las best practices y en los grupos de retornantes, los retornados, ¿no? Los que de vez en cuando son los migrantes o que son los jóvenes que hacen agricultura inteligente, smart, según la época, según la moda, ¿no? Y esto evita el análisis del presente, ¿no? Que pero es el resultado de las relaciones y de las asimetrías de poder, ¿no? Entre el centro y la periferia, entre el capital y el trabajo, entre el profito y el equilibrio ecológico. Y a no mirar el presente y a no mirar las razones por las cuales ese presente se dio con esa forma, para mí, yo creo que significa contribuir a construir las condiciones previas para los procesos de tomas de decisiones verticales, de arriba a abajo, ¿no? Que son siempre sordos a los conocimientos locales y alejados del enfoque basado en el lugar, ¿no? Este espacio, y estoy llegando al final, y este espacio que es etéreo, imaginativo, y que deja un amplio espacio para los grandes proyectos, para las grandes proyecciones, pero aquellos que son capaces de imaginar
en el sentido en lo que lo entendería a Padurai, ¿no? ¿Quién es capaz de imaginar? Y abre escenario para casos pilotos, para estrategias por objetivos propuestas por grandes estudios de arquitecturas, por fundaciones industriales, por el grande capital y que muchas veces no tiene nada que ver con el contexto, ¿no? Y con la sobrevivencia de esos territorios. Pero la retórica de la tabula rasa, o sea, la retórica del vacío, es el prerequisito para que se puedan construir estos escenarios futuristas de imaginación, ¿no? Que son densos de interpretaciones, pero siempre conllevan una respuesta exógena, siempre llevan una respuesta urbana a problemas que desconocen, ¿no? Eso pasa por lo general y pasa con mayor velocidad adentro de la zona afectada por el desastre, porque ahí el vacío a llenar es más profundo, ¿no? Es más evidente. Y también los recursos en el campo son mayores, ¿no? Hay más fondos nacionales, europeos, y hay más recursos. Y también hay más posibilidades, porque está casi todo destruido, la gente se ha alejado, entonces se dan las condiciones ideales, digamos, ¿no? Y todo esto se convierte en un dispositivo fácil de enganchar sin fricciones, ¿no? Las fricciones que entendería Anna Tsing. Entonces, este dispositivo de repente empieza a planificar el desarrollo de esas zonas frágiles gracias a unas inyecciones de capital sin precedentes, ¿no? Porque el dinero que está llegando después de la pandemia con lo que se llama en Italia el PNRR, o sea, el Plan de Resiliencia, el Plan Nacional de Resiliencia, algo así, que es una forma de préstamo de la Unión Europea a los estados más afectados y invierte las tendencias macroeconómicas de austerity hacia un periodo de expansión económica, digamos, keynesiana casi, de Keynes. Bueno, el dinero destinado a la zona afectada por el temblor es el mismo que está para toda la montaña italiana. Entonces, le deja imaginar el nivel de velocidad que esta cantidad de recursos y esta vaciedad de vacío dio al mecanismo para que funcionara mucho más rápidamente. Pero este dispositivo, ¿sobre qué acciona? Sobre obviamente el vacío que le estaba hablando, ¿no? El pasaje humano es lo de las ruinas del terremoto y del capitalismo. Durante la emergencia, los dispositivos gubernamentales han dosificado los recursos y los procesos, provocando una diferenciación entre algunas áreas. En algunas áreas sí tenemos una fuerte aceleración y en otra una amplia expansión del tiempo, una suspensión, ¿no? De alguna forma. Y también le quería mostrar. Entonces, en esta orografía de plano lisos y planos estriados, como dirían Deleuze y Guattari, el tiempo del capital realiza aceleraciones y largas inmovilizaciones, moviéndose entre prácticas extractivas diferentes, pero no menos violentas, ¿no? Por un lado, asistimos a la consolidación de las dinámicas clásicas del extractivismo casi precapitalista. Por ejemplo, el acaparamiento de los recursos primarios como los bosques, los pastos, las tierras, y también, por otro, las prácticas depredadoras de los fondos públicos o la hiperinfraestructuración, o sea, construir puentes y autopistas, que Simpson, un estudioso inglés, ha individuado, por ejemplo, muy fenomenológica en los desastres del sureste asiático. Y también por la regulación de los servicios ecosistémicos.
Por otra parte, se refuerzan las capacidades extractivas de la economía del enriquecimiento, como dirían Boltanski y Esquer, ¿no? O sea, las áreas urbanas típicas se configuran fácilmente en torno al paradigma emergente de la montaña como un telón de fondo teatral para la actividad experiencial, ¿no? Entonces, en este esquema, podemos intentar distribuir las economías en estas dos áreas, lo del tiempo lento y lo del tiempo rápido, ¿no? Donde las economías extractivas en el tiempo lento son los de los servicios ecosistémicos, donde hay abandono, y las economías del enriquecimiento, donde hay abandono, que hacen la wildness, el outdoor, ¿no? Hacen el turismo experiencial. Y durante el tiempo rápido sí que pueden hacer la predación o la infraestructuración, o por ejemplo los grandes flujos turísticos, como lo que le hacía ver acá, por ejemplo, ¿no? Donde construyeron en esta zona rural un centro comercial, y esto es lo que se da en la temporada en la temporada de las flores. Surgen las flores, cambian colores y la gente solo llega ahí para sacarse fotos y para pasar un mediodía aquí en el centro comercial. Antes nunca había existido. Entonces, que tienen todo esto en común, que la economía del aire libre, de la experiencia, se convierte en un sector compatible con la tabula rasa, o sea, con el vacío de las comunidades que habitan, tan cuanto las infraestructuras hiperbólicas o el acaparamiento de recursos. ¿Qué tienen en común todas esas economías? Que nunca está la necesidad de que alguien habite ahí o regenere la tierra, ¿no? Entonces, esto hace que la relación con la naturaleza sea fundamentalmente extractiva, ¿no? O sea, sacar valor de la naturaleza, pero sin estar ahí. Este pasaje sanciona el vuelco definitivo, la separación definitiva de la relación entre el hombre y el medio ambiente, tal y como se ha establecido históricamente en los territorios frágiles, ¿no? Donde siempre, por lo menos en Europa, ha sido la convivencia entre el hombre y el equilibrio socioambiental, y también en la disputa para los recursos. Siempre ha sido una relación de equilibrio. Con estas nuevas economías, por primera vez, cambia la perspectiva, y ya no sirve que las personas vivan ahí para hacer economía. Me gustaría hablar de muchos otros temas, pero ya siento que me pasé también, ¿no? Me pasé, Sí, entonces, sí, sí. sí, entonces, Tenía si dejo esta última nota, podemos seguir hablando desde aquí, ¿no? Y muchas gracias para soportar mi español y para su atención. muchas gracias, Davide. Voy a dar la palabra a Hernando Uribe Castro. Una cosa que no he dicho en principio es que este seminario sí es el seminario de crisis del eje territorio, pero a esta organización, como es en español, en crisis no hay muchísima gente que el primer idioma es el español. La organización de esta conferencia fue posible gracias a la colaboración y al soporte de la Universidad Autónoma de Occidente y en particular de Elizabeth Gómez, que es la directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. Entonces, como usted lo ven, muchísima gente es de la Autónoma, de Colombia. Entonces, gracias por esta colaboración de esta organización de evento A4, Universidad de Bologna, Crisis, Autónoma y la Canal Researcher. Uribe, Hernando, por favor. Bueno, muchas gracias. Ante todo, dar un saludo a nuestro ponente, el profesor David, que nos ha hecho una presentación muy interesante. Agradecer a Cris, a Marco por la invitación, a Crisis por la invitación a este interesante evento, que me lleva a pensar en lo importante que son estos encuentros, en la medida en que cuando uno escucha
ponentes de otros países, de otros lugares, empieza uno a trenzar ideas que pueden llegar a convertirse incluso en iniciativas de investigación, estudios comparados que pueden proyectarse a futuro. Y creo que lo que nos ha presentado el profesor David es uno de esas, puede ser una de esas vetas que a futuro podamos trabajar conjuntamente en este tema que interrelaciona tres cosas que me parecen centrales en el contexto del día de hoy. Y es precisamente la relación entre el pensamiento sociológico crítico y práctico, ¿cierto? Pragmático, como lo decía el profe, la idea de territorio y los procesos sociales al interior del territorio y las condiciones o consideraciones ambientales que se viven en los diferentes escenarios espaciales, ¿no? Al escuchar al profesor, se me venía a la mente el caso colombiano. Justamente él iba hablando sobre el caso italiano y yo iba pensando en lo que hemos experimentado nosotros aquí en Colombia. Ustedes saben que Colombia es un país que una buena parte de su población se ubica sobre la cadena de los Andes, y esta es parte del cinturón de fuego, pues, en donde no solo hay cantidad de volcanes, sino también estamos expuestos todos los días a sismos, terremotos. Acá la gente hace diferencia entre temblores, terremotos, digamos que, pero son movimientos, ¿cierto? Telúricos, que hacen que permanentemente estemos expuestos a estas situaciones. De hecho, Colombia ha enfrentado en muchas oportunidades situaciones muy tristes, sean por terremotos, avalanchas, erupción de volcanes que producen deshielos y cosas como esas. Voy a tratar de sintetizar porque sé que muchos de los colegas aquí quisieran decir cosas y entonces voy a sintetizar estas ideas, pero creo que el profesor nos llama a poner atención en lo siguiente, y es cuál ha sido el foco del ordenamiento del territorio de modo tradicional en nuestros países. Pareciera que frente al ordenamiento del territorio hubiese un interés por un reduccionismo económico basado en la explotación precisamente de esas condiciones ecológicas y territoriales. Cuando se prima lo económico por sobre lo ecológico, ahí vamos a tener un problema, porque entonces vamos a desconocer lo que lo ecológico en términos de riesgo puede implicar precisamente para la sociedad. Una comunidad que se encuentra sobre la orilla de un río, pues va a estar precisamente expuesta a posibles avalanchas, inundaciones y cosas como por el estilo, tal como lo hemos mostrado y lo hemos visto nosotros en nuestros países, ¿no? Eso hace que estas situaciones se consideren no como desastres naturales, sino precisamente como desastres sociales, es decir, la construcción social del desastre, ¿cierto? Justamente por las malas planificaciones, por la corrupción de nuestros gobiernos a la hora de atender procesos de planificación, por el modo como nuestros gobiernos, ¿sí? A través de lo que puede dar la estructura del Estado, actúan en momentos concretos frente a una situación muy particular que puede ser una población que es tapada precisamente por una avalancha como sucedió en Armero. Ustedes se dan cuenta que Armero es el ejemplo, uno de los ejemplos más importantes de desastre en Colombia y el mundo, ¿no? Donde por la negligencia política, justamente del papá del actual presidente de Colombia que no prestó atención, ese municipio que tenía una gran población sufrió uno de los desastres más tremendos cuando la avalancha sepulta a toda una población, por allá en los años 80, ¿no? Estos hechos, por supuesto, van a demarcar una trayectoria en cómo en nuestros países empezamos a asociar, a representar y a percibir estas situaciones de desastre, ¿cierto? No como elementos meramente naturales, sino como constructos sociales. Esto me lleva a pensar precisamente en dos textos muy interesantes. Uno de esos, La producción social del espacio, de Henry Lefebvre, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo producimos nosotros como humanos el espacio, y si integramos eso a los temas del riesgo, pues imagínense ustedes. Y el otro elemento tiene que ver con una conferencia magistral que da Pierre Bourdieu sobre el efecto del lugar. Y es que mucho de lo que sucede en un lugar, sus explicaciones, sus causas, sus consecuencias,
no está necesariamente en el lugar, sino en otros escenarios, especialmente en los escenarios de la toma de decisión. Entonces, me parece a mí que esos dos marcos conceptuales aportan fuertemente a comprender cómo como sociedad nosotros empezamos a asumir estos temas del riesgo, de la vulnerabilidad, de los desastres, ¿no? Entonces, decía que el profesor nos hace caer en cuenta en cómo se privilegia los ordenamientos territoriales por sobre los ordenamientos ambientales del territorio, que es otra cosa, son dos dimensiones distintas. El ordenamiento del territorio basado especialmente en un reduccionismo económico y el ordenamiento ambiental del territorio basado especialmente en unas consideraciones ecológicas para pensarse muy bien dónde se ubican las poblaciones, que es lo que efectivamente no sucede especialmente aquí en América Latina, ¿no? Aquí las ciudades van creciendo, se van urbanizando sobre aquellas áreas o aquellas zonas en donde se privilegia el mercado de la tierra, que beneficia a empresas inmobiliarias y a empresas constructoras. Incluso, como en el caso de la ciudad de Cali, se construye sobre áreas que se sabe que son potencialmente de alto riesgo. El oriente de Cali, el distrito de Agua Blanca, como se reconoce en América Latina y en el mundo, que se encuentra aquí en Cali, está localizado, fue construido por procesos, por supuesto, legales, informales y legales, sobre unas zonas llenas de agua, aguas subterráneas, que por movimientos de masa, movimientos telúricos, se puede producir licuefacción, y entonces lo que vamos a tener es un oriente de Cali que se va a hundir sobre esas fosas de agua que hacen parte de los diferentes recorridos de lo que fue el río Cauca. Es un desastre anunciado. Sabemos que eso puede suceder en cualquier momento. Cali es una de las ciudades más telúricas aquí en Colombia. Todos los días estamos reportando sismos, ¿sí? Y a pesar de eso, se han construido varios barrios, ¿cierto? Está totalmente poblado. Buena parte de la población de esta ciudad se encuentra sobre ese sector. No hay programas de prevención, de mitigación, no hay alertas tempranas, nada de eso, ¿no? Y sobre todo ahora en escenarios de pandemia, pues lo que están haciendo los gobiernos es atender la pandemia, pero estos otros temas que son también supremamente importantes, pues han quedado de un lado. Pero además de eso también existe algo que es muy interesante y que uno lo puede ver en el caso colombiano, entiendo, se está viendo en el caso italiano, y es la desinstitucionalización de muchas oficinas que están relacionadas con los temas del riesgo y los temas del ambiente, ¿no? Por ejemplo, en explotaciones mineras, se están buscando explotaciones mineras sobre zonas acuíferas que indudablemente pueden afectar increíbles poblaciones. Afectaciones mineras que implican minería a cielo abierto, por ejemplo, que pueden afectar no solamente territorios, sino que pueden afectar el agua, pero por supuesto a las sociedades que se encuentran aquí. Desinstitucionalizar esas oficinas de algún modo implica que se está privilegiando, ¿cierto?, los componentes económicos por sobre los otros componentes ecológicos y sociales. Hay una tendencia, en el caso particular de Colombia, hacia una mercantilización de la naturaleza, incluso en los temas del riesgo, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante, bastante delicado, porque indudablemente es la vida de gran cantidad de población la que está ahí sufriendo o que puede sufrir las consecuencias, ¿no? Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, encontramos reacciones de la política que son a veces alarmantes frente a casos muy concretos, ¿cierto? Hay un desastre y los protocolos de cómo atender esos eventos no son claros, pero además la corrupción no permite que sean claros, pero además cuando llegan las ayudas, esas ayudas quedan en manos de o policías o del ejército, de privados que nada tienen que ver con las situaciones de riesgo, ¿no? Esos protocolos se desactivan, se activan para los medios de comunicación, pero parecen desactivarse en el hecho concreto, en el hecho real. Entonces tenemos casos como por ejemplo el reciente que sucedió en San Andrés a propósito de uno de los huracanes,
que dejó a muchas personas, muchas familias, varios muertos, familias sin viviendas, ¿no? Y se reactivan ayudas, pero esas ayudas no llegan. Se prometen casas, pero esas casas que se construyen en una isla como es San Andrés y Providencia no son apropiadas para las condiciones ecosistémicas y geográficas del territorio, ¿no? Entonces, son acciones, actos de Estado, como lo denominaría Pierre Bourdieu, que pues son actos de Estado fallidos, porque no cumplen la función social que deberían cumplir, pero que sí representan indicadores de que el Estado ha hecho algo por esa sociedad, ¿no? Entonces, eso es de alguna forma lo que uno puede evidenciar como respuesta de Estado frente a esas situaciones de pandemia. ¿Qué ha tocado entonces? ¿Cuál ha sido, digamos, el modo como se ha resuelto, cómo se han enfrentado estas situaciones tristes, ¿no? Tremendamente terribles para la sociedad? Y es las organizaciones sociales, el papel de las organizaciones sociales en la reconfiguración de sus territorios una vez hayan enfrentado situaciones de desastre. Imagínense ustedes lo que pasó, por ejemplo, en el sector del Páez. Hubo una avalancha por un movimiento telúrico, el río crece, se lleva cantidad de sectores de población indígena, y la respuesta del gobierno en ese momento para solventar el tema del desastre fue que en una de las zonas planas del Valle del Cauca se abría una zona industrial, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas están en la zona de montaña, ¿cierto? Pero la respuesta del Estado va hacia otra zona industrial, con el argumento de que en esa zona industrial se le iba a dar empleo a todas esas familias indígenas que habían perdido sus hogares, ¿no? Esto, en términos incluso culturales, es un desastre mismo, porque sabemos que las condiciones, los preceptos, la simbología, ¿cierto?, de las comunidades indígenas están en algunos casos por fuera precisamente de esas dinámicas de respuesta capitalista, ¿no? Un indígena está más en función de su tierra, más en función de sus animales, de su familia, que de irse a trabajar como obrero en una empresa o en una corporación internacional o en una transnacional o en una empresa internacional. Pero esas han sido las respuestas que ha dado el gobierno colombiano a muchos de estos eventos que hemos presentado nosotros aquí en Colombia. Miren, en Colombia tuvimos nosotros un maremoto en Tumaco que produjo oleadas de migrantes que terminaron en zonas marginales de las principales ciudades, especialmente en Cali, ¿no? Personas que terminaron asentadas también en zonas de alto riesgo. Tuvimos el terremoto de Popayán que condujo a que el gobierno en aquel momento pensara en la necesidad de establecer unos códigos para la construcción de viviendas, porque el Popayán, como una de las ciudades históricas, turísticas de este país, quedó totalmente destruida. Tuvimos el desastre de Armero, un desastre anunciado, una avalancha de roca, de barro, de arcilla que baja por todo el río y sepulta a toda una población, cuando ya eso se le había dicho a las autoridades, la gente, la población lo había reportado y no se hizo absolutamente nada. Tenemos la destrucción de la zona Páez justamente por otra avalancha a propósito de un fuerte terremoto. Y hace muy poco, aquí en Colombia, hubo también otra avalancha producida también por un terremoto que fue la de la desaparición de un sector, un gran barrio de una ciudad denominada Mocoa, en Putumayo, donde la tierra sepultó también a gran cantidad de personas, ¿no? La respuesta del gobierno es, como lo decían algunos gobiernos pasados, no, es que la maldita niña, ¿no? El fenómeno de la niña es el responsable de esto, o no, mire, es que el tema es que la gente no sabe hacer construcciones, cuando lo que vemos ahí es una responsabilidad de Estado a la hora de planificar los territorios, ¿no? Porque vuelve y juega, hay una, digamos, tendencia a que el ordenamiento del territorio esté basado especialmente en cómo explotarlo económicamente antes que mirar otras dimensiones que son supremamente importantes para nosotros, ¿no? Una tendencia hacia eso que decía el profesor, eso de la tecnología, ¿cierto?
Aquí Colombia es uno de los países que tiene unas cartografías increíbles para reconocimiento del territorio, para reconocer áreas de desastre o áreas potenciales en donde se pueden producir determinados fenómenos, pero la acción política para evitarlos no está, ¿no? Cada vez que el río Cauca aumenta su caudal, el norte de Colombia se inunda totalmente. Algo que podría haberse solucionado desde mucho tiempo atrás, pues no se ha solucionado porque efectivamente la corrupción, la burocracia del mismo Estado, ¿cierto? La desinstitucionalización de las oficinas, pues eso incide precisamente para que no se pueda atender esas situaciones con la dignidad que se debe, porque en últimas aquí es la dignidad de la vida, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida que el Estado ofrece, ¿cierto? A la población, pero también a los animales, a la flora y fauna, ¿no? Cada vez que desaparece un bosque, cada vez que desaparece un territorio, no desaparecen solo los humanos, desaparece todo lo que hay en él, los elementos míticos, mágicos, religiosos, pero también la flora, la fauna y todo lo que existe en ese lugar. Actos de Estado que se muestran con la mano responsable, pero por otra mano efectivamente uno cae en cuenta que esas acciones a veces son insuficientes, a veces son amañadas, a veces son meros discursos, ¿cierto? Que no logran dar una solución estructural a los problemas de ciudad. El tema de Cali, que yo les decía hace un momento, es un problema estructural de ciudad. Es un problema que tiene que resolverse, pero que ha pasado el tiempo y no se hace absolutamente nada. Antes se sigue privilegiando el mercado del suelo para que se siga, digamos, dinamizando el tema de las urbanizaciones privadas, de las constructoras, de las inmobiliarias y cosas como esas. Entonces, organizaciones sociales, como lo vemos en el norte del Cauca, como lo vemos con algunas comunidades indígenas, se han dado cuenta de que esos temas son supremamente importantes, que es parte también de su trabajo, digámoslo así, atender estas situaciones, y uno puede observar, y eso sería un estudio, una beta de estudio interesante, cómo se está gestionando desde estas comunidades este tipo de situaciones. Y termino con esto para dar espacio, no me quiero extender más, para dar espacio a las preguntas, y es lo siguiente, el tema de la gentrificación rural o los procesos de ruralización, y es población urbana que siendo urbana se va a vivir con sus modos y estilos de vida urbanos hacia zonas rurales, construyendo piscinas donde no se pueden construir, haciendo casas en zonas de ladera de unas pendientes que son increíblemente peligrosas, pero pues que la concepción urbana, la arquitectura urbana y el sentido urbano no permite comprender que en las condiciones de los Andes rurales se requieren unas formas muy particulares de habitar, ¿no? Entonces se traslada el habitar urbano hacia el habitar rural, y ahí lo que vamos a tener es otro potencial increíble de grandes desastres que se pueden estar construyendo y que se están construyendo en este momento para este país. Las zonas orientales de Cali, ojalá algún día puedan venir a esta ciudad, ustedes pueden observar en la noche una cantidad de luces que se despliegan por la zona de ladera, y son procesos de poblamiento que poco a poco están subiendo en la ladera con formas de urbanización, construcción de barrios, con incluso, miren ustedes, mafias que están haciéndose a las tierras y generando procesos de urbanización en zonas rurales. El tema de la gentrificación rural es un tema bastante preocupante, no se está trabajando en Colombia, parece no interesar a los investigadores estos temas, pero se convierte en una beta de trabajo muy interesante porque indudablemente lo que estamos observando es una producción social del riesgo, ¿no? Y eso me lleva al otro punto, y es que con la gentrificación en zonas rurales, el recurso agua se está afectando, ¿sí? Los nacimientos del agua se están afectando. Una ciudad que está creciendo a unos ritmos increíbles está generando ya unos estrés hídrico, y eso es otro de los grandes desastres que vamos a estar evidenciando nosotros en este territorio, que era un territorio efectivamente supremamente importante en términos del elemento agua, ¿no? Para la administración son recursos hídricos mercantilizados, para nosotros es el agua como elemento fundamental de vida que ya se ha privatizado
que ya se ha contenido en represas, ¿sí? El 85% del agua va para agricultura y el resto para lo que alcance, pero ya hay un estrés hídrico y eso se está afectando, y ahí hay una bomba de tiempo para esta región que indudablemente pues va a ser increíblemente dañina, ¿no? En términos de lo que es para la sociedad y para la ecología. Entonces, pensaría yo que el tema es bastante interesante, muy pertinente. Es necesario hacer estas investigaciones comparativas. Es necesario que como investigadores sigamos aportando precisamente a la comprensión de estos fenómenos, más cuando nuestras ciudades se encuentran en los cinturones de fuego, cuando nuestras ciudades son el foco de los procesos extractivos de grandes corporaciones internacionales interesadas en la extracción del agua, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, ¿cierto? Y sobre todo cuando tenemos áreas muy pobladas con diversidades culturales que tienen diferentes concepciones en sus formas de apropiación y de habitar el territorio. Entonces agradezco a David por su excelente presentación y daría entonces la palabra para que nuestros colegas que nos acompañan puedan participar también con sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Hernando. Gracias naturalmente a David para su presentación. La discusión de Hernando nos ha mostrado también cómo hay trayectorias comunes entre nación y territorios diferentes, hay elementos comunes. Entonces fue muy interesante, también muy específico sobre los casos de Cali, de la región de la Val del Cauca. Pero lo que es interesante es ver cómo hay trayectoria también común. David, no sé si quieres responder un poco o no responder porque no hay cuestión precisa. No, pero... prefiero que se abra el debate si hay Vale, alguien entonces más. voy a dar la palabra a los colegas, los compañeros y compañeras que quieren intervenir, que quieren hacer preguntas, también, interventos, preguntas, sobre todo. Una cositas para intervenir, para hacer una pregunta. Puede leer también en la chat como yo voy a hacer. Tienes dos opciones. Puedes levantar la mano virtualmente y si no, puedes también utilizar el emoticon. O si no, puede también escribir la pregunta en la chat. Podemos leerla o podemos leerla o podemos también dar la palabra a la gente que quiere hablar. Entonces, veo que hay Diego pronto que quiere la palabra y después también el compañero Klein. Bueno, no, muchas gracias por la presentación. Creo que nos permite, digamos, ampliar ciertos cuestionamientos, ciertas inquietudes o ciertos posicionamientos sobre qué y cómo se viene trabajando en asuntos de gestión del riesgo, en asuntos que creo que es uno de mis grandes intereses, cómo desde la investigación social participativa podemos repensar la gestión de los territorios. Generalmente, la gestión del riesgo se hace desde... Voy a hacer un pequeño comentario para aproximarme a mi pregunta, por favor. Generalmente la gestión del riesgo se hace desde una noción antropocéntrica, desde una visión física del territorio, mediada por una cuestión política y económica, olvidando las costumbres, esos modos de construir territorio. Esto lo digo porque digamos que la evolución biológica va a unos pasos muy lentos, pero la evolución cultural va a unos pasos muchísimo más rápidos que la evolución biológica, si me permiten pararme un poco desde la postura darwinista. La evolución cultural mediada por el avance tecnológico nos ha hecho cambiar drásticamente
o de construir muy rápidamente, si quieren ahí ponemos el concepto de antropoceno, que hemos transformado fuertemente y muy rápidamente los territorios, y con ese crecimiento poblacional hemos indudablemente causado una desestabilización de los sistemas naturales, agua, tierra, atmósfera y otros. Pero poco a poco, y creo yo que todavía muy suavemente, se viene hablando en gestión del riesgo o en la construcción de territorios, la incorporación de la interdisciplinaridad, de la interculturalidad y del diálogo de saberes. Entonces, un poco mi pregunta o mi reflexión va es posible, pero además de que históricamente los pueblos originarios han sabido entender el cosmos, la tierra, el viento, el agua, y históricamente han manejado muy bien los desastres naturales, porque han leído el espacio para construir el territorio. Entonces, hoy, después de que hemos avanzado tanto, ciencia, tecnología, políticas mediadas por economía, ¿es posible rescatar o sería necesario o pertinente o cómo haríamos para incorporar ese diálogo de saberes respetuoso horizontal entre quienes todavía leen el cosmos, el espacio para construir territorio, para poder construir unos escenarios de amenaza, de gestión del riesgo, para reducir las amenazas, para entender la vulnerabilidad y reducir el riesgo en los desastres naturales, cualesquiera que sean? Mi pregunta va por ahí. ¿Podemos y debemos retornar a esos saberes vernáculos, a esos saberes ocultos, olvidados, periféricos, para la gestión del territorio, en lo urbano y en lo rural? Gracias. Vamos a una otra cuestión, una otra pregunta. Voy a mezclar los idiomas. Juan Luis. Sí, bueno, yo me encuentro muy interesante la pregunta que el compañero Burgos acaba de plantear, me parece muy importante. Yo quería decir que, bueno, primero felicitar a David y también a Hernando, que creo que sus visiones convergen de una manera bastante clara, aunque no están hablando ni de territorios similares ni de catástrofes similares, o sea, estamos hablando de cosas diferentes, pero lo que estamos hablando en el fondo es del riesgo. No es mi tema, yo tomo muy pocos riesgos. Tomo riesgos quizás en términos intelectuales, pero no tomo más riesgos, ¿ya? Pero sin embargo, en nuestro departamento de geografía tenemos un diplomado sobre el riesgo, la resiliencia y las catástrofes. Y uno de los elementos importantes que encontramos y que creo que es importante de desarrollar es la comprensión que el riesgo es social, porque los movimientos telúricos, los cambios climáticos, las inundaciones, lo que nosotros llamamos inundaciones, que en el fondo son movimientos normales de los cursos de agua. Bueno, todas esas cosas son cosas naturales y son, algunas son más frecuentes, otras son menos frecuentes, algunas son previsibles. Por ejemplo, en el caso de un río, es previsible cuando el río ocupa su lecho mayor y cuando ocupa su talvez, eso es previsible, ¿ya? En geografía lo conocemos muy bien, pero los movimientos telúricos son menos previsibles, a pesar de que hay zonas en las cuales la previsibilidad de que haya movimientos telúricos es más grande que otras zonas. Y eso lo sabemos por los movimientos de las placas de la Tierra, ¿no? Entonces es bastante... Todo eso es natural. Se transforma en una catástrofe cuando afecta al mundo viviente, ¿ya? Porque no solo son catástrofes humanas, sino que también pueden ser catástrofes de otras especies, ¿no? Que desaparecen por el efecto de lo que se llaman las catástrofes. Bueno, las especies en general, las especies que no son humanas, las otras especies, son capaces de adaptarse y saben más o menos dónde pueden vivir, dónde no pueden vivir.
Los humanos, sin embargo, lo han sabido durante quizás varios miles de años, pero con la civilización, y sobre todo con la civilización que comienza en el siglo XV, en el siglo XVI, esa civilización capitalista que pone por encima el valor de cambio por sobre el valor de uso del territorio, de la naturaleza, pues eso lleva a una sociedad de riesgo permanente. Y eso, evidentemente, es una cuestión fundamental, porque se trata, no podemos evitar los temblores ni los terremotos, eso es imposible de evitarlo, pero sí se puede evitar la ocupación de territorios que no deberían ocuparse, o se pueden adaptar las construcciones, los modos de vivir, las maneras de usar el territorio en adecuación con las posibilidades de que haya algún movimiento. Quiero plantear yo solamente un ejemplo que me parece muy importante. Esto evidentemente es posible hacerlo a partir de la ocupación del territorio por las poblaciones. Es posible preverlo y intervenir a partir de los gobiernos y de las instancias públicas y de las instancias sociales y comunitarias que pueden intervenir, que pueden actuar. Pero por sobre todo eso hay una sociedad globalizada que hace que hay poderes y actores que no tienen ningún interés en tomar en cuenta estas cosas. Y no sé, ustedes seguramente saben de una empresa canadiense que se llama Barrick Gold, no sé si han escuchado hablar de eso, que quiso explotar un yacimiento de oro a 4.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina, que estaba cubierta por glaciares, y glaciares que alimentan a todo un valle chileno que la compañía estaba dispuesta a desplazar. Ahora, imagínense lo que significa desplazar glaciares. Eso es una cosa imposible de incluso percibir, ¿ya? Imaginar. Por suerte que por el movimiento social, y en eso quiero insistir, el movimiento social, el movimiento comunitario, el movimiento de todos los actores afectados y el movimiento de los actores que estaban preocupados por la cuestión ecológica, ¿ya? Pero también por la cuestión social y comunitaria, evitó lo peor. Y eso llevó al gobierno canadiense a intervenir, llevó al gobierno chileno a intervenir, las instancias regionales que tuvieron que intervenir, y eso evitó lo peor. Por lo tanto, Barrick Gold tuvo que desistir y ya no puede desplazar los glaciares. Entonces creo yo que ese pequeño ejemplo de una de las empresas más importantes en el mundo de explotación de recursos mineros, tuvo que desistirse a pesar del apoyo que tenían del gobierno chileno, que era un gobierno, como todos sabemos, es un gobierno neoliberal hasta que el nuevo gobierno tome el poder en marzo próximo, ¿ya? Era un gobierno neoliberal, y del gobierno canadiense, que también apoyaba, porque es una empresa canadiense importante, y también de algunos actores locales que estaban en las élites locales. A pesar de todos esos apoyos, el proyecto se paró porque hubo un movimiento social importante. Y en eso quiero intervenir, en eso quiero insistir, en la importancia del movimiento social como actor fundamental para proteger el ámbito ecológico, pero también los modos de vida, porque eran, como decíamos, algunos pueblos originarios, diaguitas y otros, pueblos originarios que se movilizaron para intervenir en este caso.
Gracias, gracias Juan Luis. Puede ser, David, antes de dar Sí, la palabra a los otros, si quieres un poco reagir, responder. sí, No sí. respuesta, pero... No. Pero muchas gracias a todos para su atención y para sus reacciones. Quiero tranquilizarlo, a mí tampoco me interesa mucho el riesgo. En verdad, parece mentira, pero sí no me acerqué a la sociología de los desastres por los desastres, sino por lo que pasaba después. Yo empecé trabajando sobre el tema de las desigualdades, ¿no? Entonces, lo simplemente que se daba era una aceleración, entonces eran los casos lo que me interesaban, ¿no? Y por dos razones. La primera, la gubernamentalidad. O sea, lo que se puede, lo que las instituciones aprenden en el post-desastre y luego ocupan en la normalidad. Y el segundo es que esos fenómenos acelerados sí hacen ver como en un microscopio más rápidamente lo que pasa cuando se mueven las necesidades y las oportunidades. Esto porque en Italia sería imposible acercarse a riesgo intentando de entender lo que le pasa en la cabeza de la gente. Hay 2 millones de personas viviendo bajo del Vesubio, que es un volcán activo. Nápoli es una de las ciudades más importantes de Italia y del Mediterráneo. Está concentrada debajo de un volcán activo. O sea, ahí el riesgo es rojo, no amarillo, naranjo. Y viven ahí esperando la próxima Pompei que se va a dar en las autopistas con toda la gente intentando escapar, porque no hay un plan de evacuación que sea a la altura de 2 millones de personas. Entonces, por ahí no sabría por dónde, por dónde aportar. Lo que sí voy a recuperar de riesgo es cuando el capital funciona como elemento de ruptura en el tema del desarrollo post-desastre, reconstruye las bases para que se den otros desastres, otras emergencias, ¿no? Y rompiendo lo que yo llamé la conexión entre lo rural y el ser humano y las comunidades que siempre habitaron lo rural, ¿no? ¿Por qué no necesitan economías habitantes? ¿Por qué no necesitan gente que esté ahí para sacar recursos, que sea con minería, que sea con gentrificación rural, que sea con varios... Ya, entonces, cuando vas a romper esa conexión, vas a impedir que puedan ocurrir de nuevo, que se den los dispositivos que como justamente hizo notar el Diego, son esas sabidurías ancestrales, periféricas, marginales, o sea, las que pueden hablar de la conexión entre el ser humano, la sociedad y el ecosistema donde vive. Además que vamos hacia una época donde vamos siempre a estar metidos más adentro de una ruptura subsiguiente entre los ecosistemas y las sociedades, ¿no? Porque también la gripe de la cual hablábamos al principio de la conversación, también en la pandemia, también, y las otras emergencias, las grandes emergencias que se van a dar y que ya no nos van a permitir de hablar de sociología de desastre, porque vamos a estar en una época donde hay un desastre ahora que está dentro de un desastre más grande, que está dentro de un desastre que es la emergencia climática, entonces ya no se puede hablar de los desastres como era una vez, un tiempo de normalidad y de repente un desastre, no, ya es algo circular, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la relación entre los ecosistemas y el ser humano? El asunto del autogobierno y de las capacidades de las comunidades de, como digamos, mitigar, de hacer menos impactantes los mecanismos, los dispositivos brutal del capital. Y yo creo que las comunidades que sí están en contextos rurales tienen más la relación con el entorno ecológico y sí intentan poner esa fricción que de la cual Anat Singh habla, ¿no? De cuando la máquina del capital llega en los territorios. Cuando tú ya no tienes las comunidades que sí están en los lugares, es más fácil que la máquina llegue, que el dispositivo llegue, que haga economía sin habitantes, sin comunidad, que haga desarrollo económicos
sin personas. Es algo increíble, una novedad absoluta. Por ejemplo, lo de los servicios ecosistémicos es una novedad que tiene también pinta green, ¿no? Porque es una pintada verde. O sea, la teoría que los bosques y las forestas puedan generar recursos económicos porque están capturando carbonio, ¿no? Pero ya estaban capturando carbonio sin que nosotros le pusiéramos el papel diciendo que sí lo están haciendo, entonces le vamos a poner un precio, ¿no? a este. Entonces ahí se dio un mercado donde se pueden intercambiar las cuotas de carbonio. Entonces los bosques están generando dinero a pesar de que estén abandonados. Y esto, por ejemplo, en Italia es un tema porque el patrimonio forestal está creciendo, pero la calidad es una calidad pésima. De hecho, se habla de empobrecimiento del bosque, porque siempre ha sido un bosque cultivado, se ha intervenido por el ser humano, nunca ha sido la Amazonia salvaje. Entonces, si nosotros simplemente lo abandonamos, hacemos que en 100 años tenemos una negromasa, sería un bosque muerto, mucho más amplio de lo que creció. Entonces, el abandono está generando está damnificando el ambiente más que la intervención. Entonces, esto es lo que me llama la atención de lo que pasa después del desastre. No el desastre en sí, sino las condiciones que vamos a construir con nuestras sociedades, con nuestra economía, para que se generen desastres mayores. Gracias, David. Eso, perdón. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Yo tengo uno, pero voy a dar la palabra antes a... Voy a poner tengo dos temas. Una es un poco más una pregunta, el otro es más un comentario. La primera es un poco una nota metodológica. Empecé a elegir, a guardar, elegir los libros de tus colectivos, y lo que me fascina de todo eso es un poco la metodología, la postura epistemológica también de la investigación que has hecho con tus compañeros de investigación, con tus colegas. Entonces me gustaría saber más un poco más sobre la metodología que han utilizado, y también sobre esa es una pregunta un poco interesada, pero sobre cómo esa metodología y cómo lo que tú haces estás recibido. Es un poco riesgo la pregunta que te hago, y cómo te conozco un poco, sé que eres crítico, vas dulce. ¿Cómo estás recibido toda esa metodología? ¿Cómo está percibida en el mundo académico italiano lo que tú haces? Dulce, David, dulce. No, gracias, Marco. De hecho, no, sí, no. En verdad, muy bien, muy bien. En verdad, la metodología está recibida muy bien. Sí, el intento que hicimos también tiene sus problemáticas, porque sin duda hicimos un colectivo que está trabajando gratis. Entonces, a pesar de ser muy críticos, generamos trabajo gratuito. Entonces, que sea el comienzo de la crítica, ¿no? Con respecto a los medios de producción. O sea, nosotros... y también tenemos otros problemas conectados, de hecho, con la precariedad laboral, y tenemos problemas con respecto también al intento de hacer una investigación en conjunto con las comunidades, pero tener el problema siempre de ser percibidos con una postura, como digamos, positivista, o sea, como los expertos que llegan con la camiseta de cienciado, Con el conocimiento. y que tienes que, claro, que tiene que demostrar algo, y que, claro, eso es un cienciado de los buenos, ¿no? Es un científico de los buenos, pero no siempre logramos que las comunidades se hagan parte de la investigación y también del diseño de la pregunta, porque la mayoría de las veces la relación que se da
en las luchas socioambientales entre las comunidades y los científicos es una relación como con el doctor y el paciente. O sea, queremos el climatólogo, queremos el ingeniero ambiental que va a decir que la planta industrial que está puesta ahí nos va a aumentar el nivel de riesgo o nos da más cánceres o nos da menos agua o va a empeorar las condiciones. Entonces, son todas posturas siempre como muy científicas hard, duras, ciencias duras, y raramente somos capaces de hacer lo que es más una investigación participada, donde la pregunta social está dentro de la pregunta investigadora, digamos. Pero lo que en Italia se llama con ricerca, o sea, la coinvestigación, ha empezado en los post-desastres. Danilo Dolci, toda la sociología engagé, involucrada, digamos, en los procesos de transformaciones, empezó en Italia con un terremoto que se dio en Sicilia, que afectó a las comunidades rurales muy pobres. Y entonces tenemos la confianza que en esos casos específicos de estudios, la coinvestigación, sobre todo cuando se da en el largo plazo, sí puede hacer metodológicamente una diferencia de calidad. Pero ¿cómo lo ha hecho en su programa de investigación eso? ¿Cómo han co-construido con el pueblo, con la gente del pueblo? Claro. ¿Cómo ha construido el objeto de investigación? ¿Qué ha hecho? Sí, co-construida, pero ¿qué en particular? Eso. Claro. Al comienzo nosotros tuvimos un buen acceso al campo porque veníamos de una relación muy estrecha con los grupos militantes y políticos que hacían solidaridad popular. Entonces, que llevaban abastecimientos, comidas, las necesidades a los desalojados, ¿no? A los afectados, a los damnificados. Entonces teníamos un entry point muy fuerte, ¿no? Un punto de ingreso muy fuerte. Y con ellos pudimos, sobre todo, hacer la primera investigación estaba toda dedicada a despaquetear, desarmar la lógica emergencial y ver todas las cosas que afectaban a la gente que no hacían funcionar la máquina de la emergencia. Y esto lo hicimos adentro de asambleas. Por mientras que comenzamos la investigación, la pregunta volvía a rehacerse según una metodología que se llama Grounded Theory, que ustedes seguramente conocen, o sea, replanteamiento de la pregunta hacia el intento de llegar a una definición. Pero claro, esa era un compromiso entre lo científico y lo político. Intentar desarticular la gestión emergencial y sacar un resultado político para tener algunos elementos para contratar con la gestión, con la máquina gestionaria. Ahora ya estamos en otra etapa, llevamos trabajando mucho tiempo, entonces se dieron relaciones más cercanas con algunas comunidades y podemos hacer proyectos que ya intentan hacer transformación e intentan ya hacer pequeñas economías que están vinculadas más a los habitantes. Entonces, por ejemplo, estamos recuperando unos bosques, estamos construyendo unas pequeñas actividades que puedan generar economías con gente que vive ahí. Eso sí. Entonces, ya en esa etapa ya estamos más no en la planificación, sino en la proyectación en conjunto y menos en el análisis. El análisis nosotros ya la hemos como desenchufada de las comunidades y ya estamos en el análisis de las retóricas y de los planes de las grandes empresas y corporaciones, pero ya no es en conjunto con las comunidades. Con las comunidades ya hacemos proyectos de intervención. Vale. Gracias, Eso. David. ¿Hay alguien que quieres decir algo? Preguntas. Tenemos 10 minutitos. Entonces, si quieren, tenemos el tiempo. Si no, no sé si Elizabeth, otros colegas, compañeros, compañeras, también lo que han hablado, si quieren, si tienen un poco más.
Sí, también una sola cosa, te doy la palabra, Juan Luis. S'il y a quelqu'un qui est gêné de le faire en espagnol, peut poser la question en français. Par exemple, je pense à André, mais pas seulement André, ou en anglais. Et David comprend un petit peu, En italien. ou en italien. Elisabeth, te tiré par la jaqueta, como se dice en italiano. Gracias, sí, muy buenas tardes. Sí, hace falta una voz femenina aquí. Yo dije, ¿cómo no voy a decir algo? Me llama mucho la atención dos cosas escuchando a David y a Hernando. Y es que soy socióloga también. Y entonces me gusta mucho encontrar ver cómo nos podemos encontrar en las sociologías. Y sobre todo porque yo creo que tenemos un acercamiento teórico, porque finalmente la sociología que todavía se estudia en América Latina es una sociología europea, anglosajona, norteamericana y muy europea. Hemos leído varios autores franceses e italianos, eso hace parte como de nuestro acervo. Y hoy estamos pues en este proceso de colonización y encontrando los propios autores. Entonces creo que allí hemos tenido un lugar de origen cercano y ahorita empezamos a hacer nuevas búsquedas, pero lo que sí no habíamos tenido era un objeto de estudio que nos encontrara, ¿sí? Y yo creo que sesgos de clase social, sesgos de continentales, por supuesto, nos hacen pensar que los distintos problemas y desastres están acá en este sur global, está en América Latina, está en África, está en Asia, pero cuando encontramos estas, digamos, distintas complejidades que David nombró, producto de los desastres naturales, que luego Hernando dice, no, pero es que son también desastres sociales, y encontramos unos objetos comunes de análisis como las corrupciones en nuestros respectivos gobiernos, ¿sí? Y sobre todo la prioridad de nuestras agendas, ¿sí? Entonces, nuestro sesgo desde América Latina diría, uno se esperaría que en Europa esté ya puesto en la prioridad de las agendas sociales el bienestar de la población, y que frente a un desastre natural que es social, inmediatamente haya una acción y respuesta del Estado. Entonces, cuando David nos narra esto, a mí particularmente, y por eso digo, reconozco el sesgo, será latinoamericano, no sé, de pensar, no, uno no se esperaría que eso fuera así. O sea, nos hemos acostumbrado a nuestros propios desastres, ¿cierto? Que ya Hernando describió algunos, y asumir que es natural, no natural de la naturaleza, sino que estamos acostumbrados. Es común que eso suceda porque en América Latina eso sucede. O sea, tardamos años en recuperarnos de un desastre. Entonces, me parece que encontrar ese punto de encuentro entre los objetos de análisis, y ojalá de verdad pudiéramos sostener mucho más diálogos al respecto, nos acerca, me parece bien interesante. Me quedé pensando en futuras investigaciones, por ejemplo, efectos de la pandemia, que todavía no terminamos de salir de ella, porque es claramente un desastre ambiental social, ¿sí? No es que el virus apareció de repente de la nada, sino que, bueno, ustedes han desde la sopa de Wuhan hasta producciones propias, pues hemos visto que no es paradójico, ¿eh? Que las plantas de producción estén en China y viajen hasta las plataformas, las pasarelas en Milán, ¿no? En Italia. Bien interesante para que en otro momento lo analicemos, porque son como conflictos territoriales transnacionales, o sea, están transnacionales y cruzan también las barreras de clase social a través de los continentes. Entonces, bueno, veo aquí como unas posibilidades de encuentro y de intercambio teóricas, metodológicas y analíticas, y celebro mucho este encuentro. Muchas gracias, Marco, por haberlo propiciado, por habernos invitado, y queda pues la puerta abierta para que sigamos en este tipo de diálogos. Muy bien. Ya tenemos un proyecto a realizar y terminar en la Valle del Cauca. Empezámoslos y cuando lo empezamos vamos a... De acuerdo. Sí, Está está en la puerta. Tengo ganas de venir a hacer el campo. Entonces, esa pandemia no ayudó, pero vamos, es muy interesante lo que ha dicho. Juan Luis, ¿quieres decir algo más? Micrófono. 30 segundos. Quería decirles que nosotros en Montreal, en Quebec, yo diría en una buena parte de los países llamados del norte, estamos muy atentos a esta
preocupación por un cambio epistemológico, un cambio ontológico. Quiero decirle a mis amigos colombianos que Arturo Escobar, pues lo conocemos de memoria y trabajamos sobre todo el cambio epistemológico que nos proviene de la perspectiva del buen vivir o del vivir bien. Depende si hablamos de Perú o de Bolivia o de otras partes. Esas cuestiones son muy importantes para nosotros y nos inspiran para trabajar a partir de un método, de una metodología que no es la metodología positivista y que se basa en la co-construcción del conocimiento y del intercambio de saberes, del cruce. Yo creo que sobre eso, evidentemente, trabajamos en los medios rurales, en los medios urbanos, pero es una perspectiva que tiene mucha fuerza en nuestro centro de investigación, en el CRISES, Centro de Investigación sobre las Innovaciones Sociales, y esta perspectiva epistemológica nos lleva a ver lo que es posible a partir de la concepción de los ciudadanos, de la ciudadanía de la población. Vale, muy bien. Entonces, muy gracias, Davide. Muy gracias, Hernando. Fue un placer escuchar sobre todo los puntos de unión, las trayectorias comunes que hay en la diversidad. También las intervenciones, las preguntas fueron muy, muy interesantes. Gracias, Diego. Gracias a todos y todas. Entonces, no tenemos una fecha ya, pero vamos, como puede ser, saben, el CRISES tiene a cada mes tiene un encuentro. Normalmente ese encuentro son en francés, a veces en otro idioma como inglés, español, pero entonces si está interesado a estar inscrito a la newsletter de CRISES, es suficiente que me envían un correo a mí, a la dirección de CRISES que ven aquí en la pantalla de Florence, o a Juan Luis, y nosotros metemos su correo en la newsletter. Hacemos muchas cosas. En CRISES hay cinco ejes de temas diferentes: trabajo, práctica social y políticas. Entonces hay temas por todos y todas. Y muy bien. Gracias a todas y todos. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Marcos, por la David. invitación y la coordinación. Gracias, Gracias David. a David todos. tenía que venir en Montreal, pero con esa situación no fue posible. Y esperamos que él podría venir Vendré en septiembre. En septiembre o algo así. Entonces, vamos a ¿Ustedes han pensado en el presentar. juego de palabras con CRISES? Yo siempre pensaba era en crisis. Ahora que te escuché mucha pronunciar gente lo dice. distinto. Claro. Gracias a todas y todos. Chao, gracias. Hasta luego.